Bienvenidos mujeres y hombres dimashizados a un videíto de semana. A partir de hoy doy por inaugurados los miles de videos sobre Dimash y China. Así es, para que se vayan acomodando tranquilamente. Y hoy les voy a estar dando la ya muy clásica cronología de Dimash en Beijing. Día a día, suceso tras suceso. De manera muy rápida, ¿verdad? Y muy general, pero concisa. Ok, Dimash llega exactamente a China el 24 de septiembre después de una muy fructífera cuarentena, fabulosa. Claro que sí, si tú no has visto este videazo que de verdad me atreví a hacer. Un video completo de una barba y un bigote que estás esperando. Pero, en fin, después de esa tan buena cuarentena, Dimash llega al aeropuerto de Beijing para ser increíblemente bien recibido por sus dears chinas, porque pasaron literalmente casi 2 años. Para ser exactos, pasó 1 año, 8 meses y 7 días que Dimash no pisaba esas tierras. Entonces, las dears estaban eufóricas, los regalos, los juguetes, los peluches, las flores no pudieron faltar en este encuentro. Y aunque Dimash agradece de verdad de corazón cada uno de estos detalles, él dice que no es necesario que hagan este tipo de regalos, y más si son tan costosos. Y bueno, Dimash fue acompañado por todas sus dears durante el trayecto, desde que llega hasta la entradita de la puerta de su coche. Estuvo rodeado de sus dears, en donde platicaron con él, le preguntaron de sus próximas apariciones, de los próximos programas, canciones, y además las dears, ya muy en confianza, echando café con nuestro príncipe kazajo, le comentaron que perdón, en todo ese lapso que Dimash se fue, hubo unas que encontraron el amor de su vida, se casaron, tuvieron hijos, aprendieron kazajo y no se cansaron en decir que lo extrañaron demasiado, a lo que Dimash muy sonriente respondía que él también. Después, el 26 de septiembre, Dimash se reúne con el embajador de Kazajistán en China junto con su esposa en este famoso restaurante Cube, que también les di bastante información de ello en el video del señor Bigote, claro que sí, porque ahí también se veía a Dimash divinamente luciendo ese varonil bigote y barba. Después llega el 28 de septiembre, que fue un día bastante ocupado para nuestro querido Dimash, porque tuvo muchas actividades en ese solo día. Para empezar, hizo una magnífica sesión de fotos que, bueno, ya muchas de nosotras hemos disfrutado ampliamente en las redes sociales, hasta las tenemos guardadas en nuestra biblioteca personal, claro que sí, básicas. Y bueno, nuestro Dimash se ve guapísimo, guapísimo, todo de negro, muy sensual, muy serio, pero muy, ya saben, en ese estilo elegante que solamente él nos sabe dar. Después tuvo una conferencia de prensa que fue transmitido por la CCTV6 y él contó con una traductora, y a grandes rasgos de los temas que se pudieron abordar ahí fue de que estaba muy contento de regresar a China, porque literalmente en esa vez que él deja China lo iba a dejar solamente por 20 días. Sin embargo, entra la pandemia, los vuelos se cancelan, se cierran fronteras y esos 20 días se convirtieron en casi 2 años. Entonces estaba muy feliz de volver a estar ahí. Otro punto es que Dimash ha considerado enormemente incursionar de manera profesional en el ámbito actoral. Ya sabemos que él tiene muchísimos dones, muchísimas capacidades, es tan versátil, o sea, canta, baila, toca y actuar, o sea, no le queda corto, al contrario, es un excelente actor. Lo hemos visto en las presentaciones, en los videos, o sea, es maravilloso, en los comerciales que nos da también. Entonces está considerando propuestas, no solamente en China, sino en otros países. Chicas, ¿a ustedes en qué papel les encantaría ver a Dimash? Yo rápidamente, 50 sombras de Grey. ¡Ah! No sé, que ni siquiera he visto esa película. No me llama la atención, la verdad. No, ya hablando seriamente, o sea, en seriedad, Ailet, por favor, a mí me encantaría verlo en una película en donde, ya saben, sacando ese lado patriótico de él, explotándolo al máximo, una película en donde él cuente la historia, la triste historia de su pueblo.
como un guerrero, como un sobreviviente. Uy, nada más de pensar en eso se me eriza la piel, sería magnífico. Bueno, una cosa más fantasiosa sería, bueno, no sé, algo como tipo James Bond, un agente 007, o pasando exactamente al siguiente punto que se trató de la conferencia, que es de Jackie Chan. Sería genial también verlo en una película de ese estilo, porque Dimash también tiene un lado bastante cómico, muy, muy natural, y sería fenomenal verlo en algo de ese tipo de corte. Y bueno, les repito, hablando de ese punto de la conferencia, él corrobora que respeta muchísimo a Jackie Chan, que tiene una excelente relación y comunicación con él, que para él ha sido un honor estar pues en los proyectos de Jackie Chan. Recordemos que él ha cantado el tema principal de su película Vanguard, y bueno, la posibilidad de una futura colaboración entre ellos no solamente depende de Dimash, sino también de la apretada agenda de Jackie Chan, que ya saben que es toda una leyenda en el cine, pero que de mientras está sumamente orgulloso y agradecido de participar, aunque sea cantando las canciones de sus películas. Bueno, inmediatamente después de eso se levanta Dimash y pasa a lo que es plasmar su mano en una placa. Después, ese mismo día, pero más en la nochecita, Dimash se presenta al 28º Festival de Cine de Estudiantes Universitarios, Noche de la Juventud, que por cierto déjenme decirles que es uno de los festivales más importantes celebrados anualmente en China, junto con el Festival Internacional de Cine de Shanghái y de Changchun. Son festivales de verdad bastante prestigiosos. Y bueno, Dimash en esa Noche de la Juventud caminó por la alfombra roja para llegar a este enorme panel del Festival de Cine y hacer su bellísima firma para después pasar a lo que es la sesión fotográfica de los medios, y que por cierto se veía el hombre divino, guapísimo, me encanta cómo luce, absolutamente todo de negro. De verdad, exquisito. Después de eso, Dimash subió al escenario para cantar uno de sus más grandes éxitos y con los cuales inició fuerte allá en China, que es la canción muy, muy pegadiza, muy popera de Screaming, pero ya saben, siempre con el toque de Dimash. No voy a ahondar mucho en esto porque espero hacer pronto la reacción, nada más que suba más vistitas. Vamos a estar acotando toda la información, pero ¿sabían que la hizo 2 veces esa presentación? Pero en fin, después el 1 de octubre, Dimash es invitado a la embajada de Kazajistán en China para celebrar el Día Nacional de la República China, que festeja sus 72 años de nacimiento. Así es una fecha bastante importante para el país y bueno, Dimash no podía faltar, se ve igual divino, súper, súper guapo con su bandera y la bandera de China. Después de esto, nuestro príncipe kazajo tomó unos 10 días bastante bien merecidos de descanso para el 11 de octubre llegar al aeropuerto de Beijing para partir a Shuxi. Discúlpame si no digo bien el nombre de la ciudad. Y esto para participar en un importante programa que en otro video les voy a estar ahondando ese tipo de información. Hasta ahí llegó la cronología de Dimash y Beijing. Espero les haya gustado. Esperen el próximo sábado dimashoso, los momentos dimashosos de todo esto. Les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en la que sigue. So,